Hola a todos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Soy Nisa Arce, editora de la línea de novela de Ediciones Babylon, y tengo el placer de estar en esta conversación mano a mano, cara a cara, con Javier Lacomba Tamaré, uno de nuestros autores más queridos, autor del Cuarto Disparo, y que va a hablarnos hoy de su segunda novela, La terrible música de los cristales rotos. Hola Javier, bueno Javi, ya a estas alturas porque Javi, por favor. Isa, hemos muy trabajado buenas. tanto mano a mano que ya hay confianza. Vaya, como el frontón. Yo te envío, tú me envías. Exacto. Javi, para empezar, ¿quién es la persona que se esconde detrás del autor? ¿Quién es Javier Lacomba Tamaré? Ujú. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Esa es pregunta de crear conciencia. Pues a mí me gusta definirme como una persona polivalente. O sea, no polivalente, sino polivalente. Que no teme meterse en distintos fregados que a lo mejor no es lo que en principio debería ser lo suyo, pero que salta la chispa, se conecta y dices, ¿por qué no intentarlo? Exacto. Eso me ha llevado pues a ser abogado, a ser pues eso, escritor, mediador, a ser, recordad, en su momento, quién sabe si puedo volver a ser profesor de Zumba y ahora también a ser coach. Ahora también a ser coach. Y ese es Javier como una persona que intenta ser polivalente, que intenta hacer las cosas lo mejor posible, que intenta ser muy constante. Soy muy creyente en cada día un poquito y eso también me sirve mucho para crear novelas. Y también que procura estar en contacto todos los días, si puede ser, le procura hacer una llamadita a su parte creativa, a la parte que coge ese barro primigenio que todos tenemos y del que todos disponemos e intenta aplicarlo en las obras que le llegan al lector. Ese sería, a grandes rasgos, ese Javier Lacomba que está, digamos, conviviendo con el Javier Lacomba autor. Ya que has hablado de todas tus facetas, de toda tu disciplina de trabajo y tal, ¿cuándo surgió esa chispa para tú decir, quiero narrar una historia, quiero volcar lo que tengo en la cabeza y transformarlo en palabras que se puedan palpar, leer, disfrutar? Ujú. ¿Cuándo empezó? La primera de todas te refieres, o sea, el origen de los orígenes. El origen de los orígenes, sí. La Pues chispa que mira, prendió la llama. efectivamente, esa chispa. Esa chispa surge hace, pues eso, sería por 2012 más o menos. Sería por 2012. Yo hasta entonces la verdad es que no había escrito nada, aparte de demandas. Sí. Y recursos, o sea, es lo que había escrito hasta entonces. Pero algo, hay una sincronía en todos los acontecimientos, algo me llevó un buen día de primavera de 2012 al Museo Liber de los Soldaditos de Plomo en Valencia, en el que voy a presentar la novela, como todo, siempre tiene que haber un regreso al origen el próximo 13 de mayo. Y en ese museo de los Soldaditos de Plomo hay un taller de narrativa que lleva ya pues eso, 15 años. 15 años, yo ya lo visité empezado y lo lleva ese gran escritor, ese gran abogado también, y ese gran viajero y historiador que es Antonio Penedès. Y Antonio Penedès, a lo mejor la chispa estaría ahí, pero fue el que a través de sus clases, a través de cómo me enseñaba cómo tenían que ser los personajes, que la historia tenía que estar al servicio de los personajes, no como decía Aristóteles, por cierto, y yo estoy de acuerdo con Antonio Penedès, que es la historia la que tiene que estar al servicio de los personajes. Y él me enseñó también sobre el tono, me enseñó, no solo me enseñó, sino que fue un poco el que sopló las brasas avivando esa chispa y al final creó un incendio. Un incendio que espero que haya sido para bien, pero es el incendio que ha traído, pues eso, muchos relatos en su momento y luego ya la puesta de largo que fue El Cuarto Disparo y que bien conoces y que luego pues ha ido derivando ese viaje en el que todavía continúo y ha llegado a este nuevo puerto que es La terrible música de los cristales rotos. Y ese fue el origen y estoy muy conectado con ese origen. Estupendo. ¿Nos puedes enseñar, ya que estamos
tu nuevo hijo literario, que lo veo que te lo tienes ahí atrás. Y aquí. Muy bien, perfecto, preparado estaba. ¿Nos puedes hablar de qué va la terrible música de Siempre. los cristales rotos? Pues la terrible música de los cristales rotos, como todas las historias desde el alba de los tiempos, es el viaje de una heroína. El viaje de una heroína, en el cual se va a encontrar con evidentemente, ese viaje tiene que tener un inicio, un detonante. Ese detonante son esos dos cisnes negros que habéis visto en el book trailer, pero que son realmente dos llamadas de teléfono, como también se ve al final. Y eso le va a embarcar en un viaje contra sus miedos, contra lo que se encuentra en sí misma, contra ese pasado que todos tenemos y que hay veces que no termina de cicatrizar. Ese pasado se encarna en su madre, se encarna en un delincuente vasco, que Ñaque Resúa, que tiene también su propio viaje en la historia y que en el pasado le afectó tanto, lo tenía olvidado y de pronto vuelve a aparecer. Todo eso vuelve a aparecer movido quizás por una mano misteriosa que ella va a denominar en la obra, por darle un nombre, el adversario. Y ese adversario, efectivamente, es un asesino en serie que tiene un método muy peculiar. No se mancha las manos ni con pistolas, ni con cuchillos. Tan solo se sirve de su propia voz y de un arma muy poderosa. Solo que ese arma no está fuera, sino que está dentro de todos nosotros. Y ese arma es nuestros miedos, nuestras inseguridades, los solos que a veces nos encontramos, más en situaciones como las que hemos vivido en estos últimos tiempos. Y eso es un arma terrible si se vuelve a través de otro en nuestra contra. Y igual que hay gente que con sus palabras cura, hay gente, y no es nada esotérico, es así, es simplemente dejando que ser espejo de esas habilidades que el otro a veces no se da cuenta de que dispone. Pues igual que las palabras a veces curan, las palabras a veces pues también pueden matar. Y de eso se aprovecha el adversario. Aunque tú ya sabes que en mis historias, lo que acabo de contar, porque a alguno le parece, uy, ha contado mucho, es la No. punta. Es la punta. Antes de comentaba a las personas que nos están mirando que soy la editora, pero también trabajo corrigiendo textos. Ergo, conozco muy bien tu obra, tu forma de escribir, tu metodología. Y me gusta muchísimo cómo ir a las historias, pero sobre todo me fascina cómo construyes los personajes. Están todos súper bien delineados. No sé, tienes su personalidad muy definida. Me encanta, me gusta muchísimo. ¿Te sientes identificado con alguno de ellos en particular? ¿O intentas mostrarte con un poco de distancia? No sé, ¿qué puedes contarnos sobre el proceso de creación de personajes y qué sientes hacia ellos? Pues te voy a decir, te voy a contestar primero a la pregunta sobre si me siento identificado. Muy bien. Tú también eres autora, tú sabes, aparte de correctora y editora, tú sabes perfectamente que siempre hay algo de nosotros ahí. Siempre hay algo así. Siempre. O de experiencias, o de Eso observaciones. como mínimo. Sí. Y siempre hay alguno, bueno, por lo menos a mí me pasa que siempre es un poquito más, sin serlo, tu alter ego. Sin serlo a lo mejor puramente, en el cuarto disparo mi alter ego es Chapel. Así te lo digo de claro. Ese no es mi alter ego, pero es el que más tiene de mí, vamos a decirlo así. Y mi alter ego en esta historia, sin serlo tampoco, es Iñaki Resúa, porque su historia con su trabajadora, buenas Mari Carmen, es muy parecida a la mía y su relación con ella es muy parecida a la mía. Y siempre te he contado la anécdota de que lo que vais a leer, de cómo conoce a ese personaje de Beatriz Alsina, pues es muy parecido a cómo yo fiché a mi, a mi mano derecha e izquierda, que es Mari Carmen. Así que eso respondiendo a lo que un poco hay de mí en ellos. ¿Y cómo Vale. los construyo? Pues como tú bien has dicho, es
una especie como de crisol en el que se vierten pues experiencias propias de gente que conoces, de gente de la cual has oído hablar, que a lo mejor no tienes por qué haber conocido, de, de cierta manera también es un poco. Siempre hay, y eso ya se decía también en el viaje del héroe, siempre hay arquetipos, ¿vale? Que son un poco eh, pers- tipos de personaje que se repiten en todo libro. Veréis, identificaréis que hay un ayudante, hay una mentora, siempre hay también ese tipo de arquetipos. Y por supuesto, procuro hacerlo con la mayor de las empatías, de decir, ¿qué podría sentir este personaje si estuviera vivo? Y de cara hacia el lector, ¿de qué manera puedo conseguir que al lector o lectora le importe lo que le pasa a este personaje? Y Que no así sean hago, indiferentes, exacto. claro, claro. Mm. O sea, que realmente te importe, que no sea algo. Y también procuro, y esto a lo mejor es un poco, pero procuro, no sé si lo logro, intentar que de cada personaje, incluso del más secundario, el lector o lectora se quede incluso con ganas de que haya una novela propia sobre ese personaje. Y ¿Te lo, puedes creer que un personaje que me encanta por lo bien definido que es, por lo fácil que me lo imagino, es el abogado que lleva el caso de Dodal, sí, que la sí, lleva a determinados sitios para... Me encanta, me parece pues súper, súper, a lo súper mejor hay un perfilado. poquito de los abogados que yo he conocido, pero a lo mejor habrá una gotita de este, habrá una gotita de otro, a lo mejor también abogados de libros o películas. Todo eso, pues lo recoges y sin saber muy bien, porque también es un poco, tiene que ser, porque si no, para mí, tiene que ser un poco instintivo, lo Sí. recoges y lo viertes mientras escribes. Y entonces ya empiezas a hacerlo real para ti, porque es la primera condición de que luego sea real para los lectores. O sea que Sí. esa es más o menos el proceso de creación, el tener esas ideas en mente. Ese viaje que tienen que tener todos, evidentemente, ese crisol en el que viertes gente que conoces, gente del cual has oído hablar, incluso a través de medios de comunicación, gente que has visto o personajes también que has visto en películas o en libros. Todo eso lo estás vertiendo incluso de manera inconsciente e instintiva en esos personajes, siempre teniendo en mente al lector y también siempre estando la historia al servicio de ellos. Eso me parece que es lo más importante. Sí, no coge ninguna de las dos partes. Claro. Has mencionado varias veces la palabra cine. Quería Ujú, preguntarte, en la novela se ve el amor que tú tienes por el séptimo arte, ujú, también lo bien que conoces tu campo laboral como a derecho, ujú. descripciones de tu ciudad, no sé, me parece que está todo súper bien hilado, que has querido plasmar también de tus conocimientos y tus gustos particulares en esta historia para hacerla más viva. Claro, porque yo creo que la obra de un autor tiene que tener mucho de ese autor y de lo que vive y de lo que palpa. Eso, mi gran maestro que jamás he conocido, Stephen King, lo tenía muy claro. Todas sus historias eran en Maine, que es el estado en el que él vive. La gran mayoría de sus historias las protagoniza o bien un profesor o bien un escritor. ¿Por qué? Porque es efectivamente, tal y como él dice, la manera más clara y más honesta de llegar al autor a través de algo que. Y eso no quiere decir que lo. Recordemos que mi primer libro no tiene nada que ver, aunque sí que es un tema que a mí me gusta, que el tema de los años 60, el cine, realmente aparece de otra manera. Siempre hay ese núcleo y siempre hay los temas que a ti te obsesionan, sí, voy a decirlo, te obsesionan. Por mucho que luego su envoltorio, por decirlo de alguna manera, sea distinto, su época, su año, todo sea distinto, siempre en el núcleo sigues siendo tú. Y está ahí la identidad, la búsqueda de la identidad, de cómo somos de manera diferente ante unos y cómo somos de manera diferente ante otros. Hay temas que a mí no bueno, sí, me obsesionan, ¿por qué no? Me obsesionan.
y que siempre tienen que estar en la obra. Y luego, efectivamente, te vales por dos motivos. Primero, porque lo conoces bien y por lo tanto lo puedes manejar mejor. Y por otro lado, porque a ti también te está motivando a la hora de escribirlo, te vales de temas que a ti te gustan. Como bien dices, el cine, tu ciudad, en el caso de Cuarto Disparo, los años 60, Estados Unidos, las ucronías, los cómics. ¿Sabes cuántos homenajes hago y en especial los cómics Marvel en las obras? Y al final creas ese universo. Has hablado antes de obsesión. Es que me ha gustado porque en verdad escribir es una forma terapéutica también de volcar También. todo lo que tienes dentro. ¿Qué ha supuesto para ti escribir esta historia en un punto de tu vida en concreto? No sé, ¿ha significado algo? O también el proceso de verla convertida en libro, porque nos pilló con todo el tema de la pandemia. Ujú. Ha sido un camino largo, pero ha valido Sí, la pena, pero ha sido largo. siempre, siempre vale la pena, porque efectivamente uno a la hora de escribir, y por eso muchas veces ocurren en tantos bloqueos creativos, lo primero que se tiene que preguntar es ¿para qué? ¿Para qué escribo? Y puede ser por varios motivos, por un poco aportar algo. No creo que nadie escriba por la pasta, puramente dicha, pero oye, pues oye, todo lo que ya ayuda, pero la motivación principal, ¿cuál es? El efectivamente verter esas obsesiones o temas que a ti te interesan y que evidentemente hay que ver si les interesa a los demás. Eso ya depende de cómo se lo presentes. Pero evidentemente es otro viaje para ti. Es otro viaje del héroe. Igual que tu personaje tiene un viaje, o tus personajes tienen un viaje del héroe o de la heroína, nosotros, los autores, también tenemos nuestro propio viaje. Y ese viaje significa ese inicio, esa transformación y ese retorno. Y al final el retorno es esto, verlo. Cuando ya deja de ser tuyo y ya es de los demás. Y en ese viaje pues has dejado pues lo que, Una pues, parte de ti. esa carta que le escribí a mi obra el otro día, esa parte de ti, esos esfuerzos. Y en ese momento ya no es tuya, ya es de los demás. Cada uno da sus interpretaciones y cada uno, según sus vivencias, se sentirá identificado con unos personajes o con otros y los hará suyos. Y eso ya es para mí, y cómo te devuelve eso el lector, para mí es, vamos, lo más importante, el motivo por el cual escribo. Sí, a mí me gustaría que las personas cuando tienen un libro en las manos sean conscientes de la cantidad de trabajo que hay en cada página por parte del autor, por parte del equipo editorial que hay detrás. Pero bueno, yo sé que tú con tus lectores tienes un trato muy cercano. ¿Lo disfrutas? ¿Disfrutas Sí, del tú una vez? sí que lo disfruto y disfruto mucho de las sesiones de firmas. Una de las, fíjate, te voy a contar una cosa. A ver. Una de las grandes sorpresas del libro, que no voy a desvelar cuál es, se me ocurrió en una sesión de firmas del Cuarto Disparo, explicándole, explicando el argumento del Cuarto Disparo, pues cada libro pues tienes que contar un poco. De pronto, sin saber cómo, surgió la chispa. Y dije, ostras, ¿y si? Ya sabes que los autores nos alimentamos de ISIS. Así que ahí surgió el Easy. Por lo tanto, tú fíjate cómo el contacto con los lectores puede ser también inspirador. Puede ser también que te lleve a contemplar aspectos que no te habías planteado, que de repente te planteas. Y siempre, 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 ocurra eso o no, es satisfactorio y es tu camino de vuelta al hogar. El decir, esto es lo que me llevo de tantas horas, de tanto esfuerzo y de tanto que pongo. O sea, que realmente el contacto con los lectores y ese retorno que te dan es para mí la recompensa y el motivo por el cual escribo. Y por eso creo que es lo que te decía, el autor tiene que ser lo más honesto posible, lo más claro, lo más directo posible, que su obra sea él, que no sea una especie como
de postureo, que cree un personaje a su vez que sea él. No, yo creo que la obra tiene que ser el autor tiene que ser la obra, y ambos tienen que llegar a ser lector. Yo animo de corazón a todo el que tenga un mínimo de curiosidad a asomarse a la obra porque, de verdad, está súper bien aislada la historia, te engancha, te sorprende. Yo te lo comentaba a ti cuando estábamos revisándola, que hay una escena que se me ponen los pelos de punta siempre que me la leo. Me parece una pasada. Y los lectores van a tener varias oportunidades de acercarse a ti. Primero, aún quedan láminas en la página web para que quiera adquirir el libro. Viene lámina firmada con un código que dejar Claro, puesto para que... correcto, correcto. Cada lámina firmada al lado de mi firma, por cierto, hay gente que es tan pequeñito, porque claro, no, tenía que hacerlo pequeñito, que ni siquiera a veces la ve. Está en la esquina inferior derecha, está mi firma, en pequeñito, y hay como un código, unas letras. Entonces, cuando las personas que reciban la lámina, cuando vayan por la página 100 más o menos, o por ahí, que contacten conmigo por redes sociales y yo doy una pista, ¿vale? Para desentrañar, porque esa clave, digamos, te revela, claro, si la descubres, te revela uno de los misterios de la novela. Qué chulo. Pues recapitulando, la pueden pillar en la página web de edicionesbabylon.es con la lámina, o también si no van a tener un par de oportunidades, por ejemplo, el día 13 de mayo, como comentabas antes en el Museo de Libre. En el Museo de Libre esa va a ser la primera presentación. Luego ya hay también confirmada otra posterior que ya anunciaremos lugar, de Videocafé, el 18 de junio a las 18 Estupendo. horas. Y habrá también otra seguro, que ya anunciaré también fecha, en Casa del Libro, también en Valencia. Y bueno, iremos, según se vaya aclarando un poco también el panorama que nos rodea, pues Exactamente. seguiremos dando nuevas fechas. Y yo también, pues aparte, también haré en todo lo que se pueda, pues firmas, sesiones de firmas y, por supuesto, yo animo también a que tanto en la web de Ediciones Babylon como en las librerías, pues vayáis adquiriendo el libro y el día que menos os penséis estoy ahí. O sea que... Y ya para concluir, Javi, ¿qué les dirías a los indecisos? ¿Qué les dirías para anímate a leer mi obra? ¿Por qué? Que la empiecen. Simplemente las primeras líneas. Simplemente las primeras. Pero además, no hay plástico. podrán, podrán, abrir, podrán abrir el libro, que se lean las primeras líneas y que decidan si se embarcan con Laura Olmos, con Iñaki Resúa, con Sara Chaga y con muchos más personajes en ese viaje. En un viaje que como todo, va a venir con curvas, y lo que sí que os puedo asegurar, y esto es marca de la casa, esto es garantía de autor, y ahí, Nisa, me lo tienes que decir si es así o no, es que cuando mis libros se enfilan el clímax, lo enfilan de verdad. Sí, sí. Doy fe, doy fe. Lo enfilan de verdad, y que ese final lo vais a disfrutar, pero lo vais a tener ahí. Que lo que espero es que tanto el libro como el final, pues os invito un poco a reflexionar. Eso es lo que Reflexionar. espero. Te hace meditar algunas cosas, sí, muchas. Pues Javi, ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente, Nisa, ya lo sabes que sí.